¿Se acerca el colapso de San Francisco? Miles huyen de California. Veamos los detalles que nos llevan a formular esta pregunta antes de adentrarnos en el tema. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. California tiene la mitad de personas sin hogar de todo Estados Unidos. Datos aportados por el mecanismo Global Institute indican que si California fuese un país independiente, estaría a punto de convertirse en la cuarta economía del mundo. Pero al mismo tiempo, este estado alberga a la mitad de la población sin hogar de Estados Unidos. Una buena parte de esta pobreza se concentra en el área de la Bahía de San Francisco con 38,000 personas en esta condición. Esta cifra representa un aumento del 35% con respecto a 2019. Y nos remite al laberinto de burocracia que deben enfrentar no solo quienes ya viven en la calle, sino también quienes están en riesgo de hacerlo. Todos ellos se ven atrapados en una telaraña de oficinas públicas y programas que varían mucho en cuanto a su alcance y efectividad. Este instituto también indica que el problema de las personas sin hogar en el área de la bahía es causado por múltiples factores, pero que al ser tratado como un problema de una sola causa la situación empeora. Los factores detrás de las personas sin hogar en el área de la bahía son la caída en la prestación de servicios públicos y privados a los barrios deprimidos, el aumento de la desigualdad basada en la raza, el carácter fragmentado del sistema de seguridad social estadounidense, las brechas en el sistema de salud mental del país, el creciente problema de abuso de sustancias, las barreras económicas y el encarecimiento de las casas. Los empresarios de San Francisco están espantados por los zombies y el estado apocalíptico de la ciudad. El abuso de sustancias en Estados Unidos ha producido un fenómeno que parece sacado de una serie distópica. La última epidemia de enervantes hace que las víctimas se muevan de manera similar a la forma en la que lo hacen los zombies del cine y la televisión. Hay zonas en las principales ciudades del país en las que puedes ver durante cuadras y cuadras a los adictos moviéndose de esta forma característica. Por supuesto, una de ellas está ubicada en San Francisco. Este espectáculo espanta por igual a residentes y empresarios que creen que ha llegado el apocalipsis zombie, pero sin que breadcrumbs pueda salvarlos esta vez. La verdad es que algunas cosas que han visto los residentes son francamente ofensivas, como gente que usa las aceras como baño público. De hecho, la oficina del Contralor de la ciudad emitió un informe que indica que en casi la mitad de las aceras en la zona comercial se detectaron heces humanas entre 2 y 2022, por si eso fuera poco. Empleados de tiendas en el centro han reportado que son agredidos por los adictos cuando salen de su día de trabajo e incluso a plena luz del día en áreas como los baños y los estacionamientos. Era imposible que ese panorama no espantara a los empresarios, quienes dicen no reconocer la ciudad en la que instalaron sus negocios. Como no podía ser de otra forma, todo esto tiene consecuencias políticas. Un empresario entrevistado por Fox News dijo que se estaba moviendo hacia el centro político porque no se sentía identificado con las políticas de los demócratas que gobiernan la ciudad. En el lenguaje de Fox, esto significa que el empresario votaría por los republicanos en las elecciones. El fundador de WhatsApp falleció tras haber sido víctima del crimen en San Francisco. Pocos casos son tan emblemáticos de la degradación del área metropolitana de San Francisco como el asesinato en abril de Bob Lee. Lee fundó Kasab y fue socio de MobileCoin, lo que hace de este crimen otro indicador del contraste entre la riqueza y la pobreza en San Francisco. Lee fue un representante de la clase empresarial que produce Silicon Valley y murió por culpa de las taras sociales que se están devorando al estado que lo alberga. Si usas un teléfono Android, entonces le debes algo a Lee, quien ayudó a desarrollar ese sistema operativo cuando trabajó para Alphabet. Este crimen tiene una característica si se quiere más trágica. Lee ya no vivía en la ciudad, pues había mudado a Miami con su padre desde octubre. No se sabe qué hacía allí en la ciudad cuando murió apuñalado en la madrugada del 10 de abril. La otra paradoja del caso es que en realidad San Francisco tenía una tasa de asesinatos más baja que ciudades similares en Estados Unidos, en parte gracias a su estricta política de control de armas hasta la pandemia, cuando los delitos vinculados a la propiedad escalaron. ¿Quiénes lo conocieron allí? Coinciden en su retrato de él como una persona amigable, incapaz de juzgar a nadie y abierto a establecer relaciones con todo tipo de personas. La policía citada por el Wall Street Journal dijo que no tolerará estos horribles actos de violencia en San Francisco, pero tememos que la policía no pueda hacer nada contra las causas de esa violencia. Nueva fase de la crisis en el centro de San Francisco. Quiebra su mejor centro comercial. Si eres fanático de los zombies, recordarás que George Romero los filmó juntos en Dawn of the Dead, película en la que los muertos vivientes volvían al centro comercial como reflejo del único recuerdo humano de sus cerebros podridos. Bien, ahora la crisis en San Francisco los vuelve a unir. Primero son los hombres víctimas del abuso de sustancias en la ciudad, de los que ya te hablamos.
Y luego está la quiebra del mejor centro comercial en el downtown. El Westfield San Francisco Center era el corazón comercial del downtown, pero su matriz dejó de pagar la hipoteca de $558 millones en junio para dejar la instalación en manos de los bancos. Contrario a lo que podrías pensar, la quiebra de Westfield, si bien marca un nuevo hito en la crisis de la ciudad, no fue causada por la pobreza, sino todo lo contrario. Se debió a la gentrificación del centro, porque junto a la pobreza de las personas sin hogar y los adictos convive el hecho de que San Francisco es una de las ciudades más caras del país. Justo antes de la pandemia, el alquiler promedio de $5,000 en la ciudad era casi 3 veces la media nacional. Con la gentrificación, la propiedad raíz expulsa a quienes no pueden pagar y eso despuebla la zona, con menos gente en las calles. Negocios medianos empiezan a cerrar, lo que reduce aún más el tráfico. Ya se están cerrando negocios más grandes que a su vez sirven como ancla para las tiendas que requieren de muchos visitantes en el centro de San Francisco. Esa cadena ya había empezado con el cierre de Nordstrom y se combina con algo de lo que te hablaremos con más profundidad más adelante, la desocupación de las torres de oficinas. ¿Por qué hay tantas personas sin hogar en San Francisco? Según McKinsey, empecemos por el primer factor en la lista de McKinsey que mencionamos al principio, la disminución en la prestación de servicios en las áreas urbanas deprimidas, redline. En inglés, es un problema histórico cuyas raíces se remontan a la década de los 30 del siglo pasado. Durante los siguientes 20 años, el redlining fue la marca distintiva de los barrios empobrecidos en el centro de las ciudades. A medida que las clases pudientes se mudaban a los suburbios, el problema se agravaba. Cuando el presidente Johnson lanzó su iniciativa, conocida como la Gran Sociedad, en los 60, tenía en mente esta forma de pobreza que tiene un componente racial determinante desde entonces y hasta ahora. Así, en el año 2019, el 63% de los blancos en el área de la bahía eran dueños de sus casas, en comparación con el 1% de los negros. La disparidad es un legado del racismo que aún persiste casi un siglo después. Gracias a la política de Johnson, los gobiernos republicanos comenzaron a desmantelar la red de protección social del país a partir de los años 80. De esta manera, los requisitos para recibir ayuda social se endurecieron y los programas se fragmentaron con la finalidad de reducir su alcance. Incluso los objetivos de los programas para combatir la pobreza cambiaron. Luego, los gobiernos demócratas a partir de Clinton hicieron muy poco por restaurar el alcance real de la red de seguridad social del país, ya sea porque habían copiado la retórica republicana o porque simplemente no podían avanzar en sus agendas frente a la obstrucción en el Congreso. Antes de todo esto, la escasez de vivienda accesible de hoy se remonta a los años 70, cuando comenzó la demolición a gran escala de este tipo de casas para exprimir al máximo el beneficio de la tierra, y se construyeron condominios sin casas empobrecidos y sin servicios públicos. Un tipo particular de estadounidense que se encontró aún más desvalido fueron los enfermos mentales. Estos fueron víctimas del cambio del sistema de salud mental, que adoptó el enfoque de tratar a los pacientes fuera de los hospitales para justificar el cierre de las instalaciones, dejándolos a su suerte. Durante décadas, muchos de estos enfermos deambularon por las calles del país. Hoy, ese mosaico social de fondo fue en parte responsable de un factor adicional que a su vez empeoró todo el aumento en el uso de sustancias a partir de inicios de este siglo. En este momento, estamos frente a lo que podría ser la cuarta ola de esta epidemia de salud pública que arroja cientos de personas a las calles. El aumento de las personas sin hogar en las décadas de los 70 y 80. El problema de las personas sin hogar no siempre fue tan grave. En California, todavía en los 70 había suficientes casas accesibles para las familias pobres. Fue en la década siguiente cuando el problema se convirtió en una enfermedad social crónica, en el momento en que el neoliberalismo de Reagan comenzó a desmantelar el estado de bienestar. Uno de los programas que empezaron a perder fondos fue precisamente el de construcción de casas accesibles. Esa condición se combinó en ese tiempo con el salto que tuvo la computación personal y en general, la industria de la información y la comunicación que atrajo a la costa oeste a los mejores ingenieros del país a puestos muy bien remunerados. Allí comenzó la gentrificación que combinada con la menor oferta resulta en el paisaje social zombie que vemos hoy en las calles de San Francisco. ¿Por qué Nueva York no tiene tantas personas sin hogar como San Francisco? No es que San Francisco y en general la costa oeste acaparen el número de personas sin hogar. El problema es que ahí son más visibles. Fijémonos en el estado de Nueva York. Este tiene una tasa de indigentes similar a la de San Francisco y Los Ángeles, pero en él no hay nada parecido a los campamentos de tiendas de campaña que vemos en el oeste. Eso es así porque Nueva York posee un sistema de refugio extendido por todas sus ciudades, un derecho al abrigo que permite que los indigentes duerman bajo techo cada noche. Veamos los datos que confirman los diferentes resultados que tiene el tratamiento del mismo problema en ambos estados.
En enero de 2000, el 100% de los indigentes californianos no tenían ningún tipo de refugio frente al solo 5% en todo Nueva York. Algunas de las razones detrás del tratamiento diferente en un lugar y otro te sorprenderán. Por ejemplo, el clima más benigno en el oeste se usa como argumento para dejar dormir a la gente en la calle. Obviamente, es cruel dejar dormir a alguien en la calle con la excusa de que al menos no morirá de frío. Sin embargo, eso solo contribuye a la crisis que vemos en San Francisco y Los Ángeles. Otra arista quizás peor es que las autoridades de las ciudades californianas han elegido lo que el sociólogo de la Universidad de San Diego denomina como contención tolerante. Esta sería una técnica de ingeniería social que consiste en empujar a los indigentes a ciertas áreas de las ciudades, como Tenderloin en San Francisco o Skid Row en Los Ángeles, para luego perseguir judicialmente a algunos de ellos por vivir en la calle. Para algunos, es una receta que crea un monstruo social hecho de libertarismo social y austeridad. California necesita 3 millones de casas nuevas según la consultora McKinsey. En un estudio del ya citado McKinsey Global Institute se calculó que California necesitaba 3 millones de casas para suplir la demanda. En esta previsión choca con el hecho de que en realidad la construcción de casas solo se ha hecho más lenta desde entonces. A pesar de la promesa de campaña del gobernador Gavin Newsom de que construirá esas casas, parte del freno a la construcción se debió a la pandemia. No obstante, la verdad es que antes ya el estado fabricaba solo 100,000 casas anuales, muy por debajo de las 180,000 que se necesitan desesperadamente. Entre las razones por las que California no cumple la meta de construcciones está la creencia de los dueños de casas de que nuevas construcciones harán que caiga el precio de sus propiedades, el temor de quienes alquilan de que nuevos desarrollos aumentarían la gentrificación expulsándolos a la calle y, por último, las obsoletas regulaciones de las ciudades. La ciudad de San Diego, California, aprobó una ley que prohíbe los campamentos de indigentes. Viendo el espectáculo que ofrecen San Francisco y Los Ángeles, San Diego ha optado por aprobar una ordenanza que prohíbe los campamentos de indigentes. Aunque la verdad es que los campamentos de tiendas de campaña que albergan indigentes son solo una característica de toda la costa oeste que empieza precisamente en San Diego y termina en Seattle. Adicionalmente, la verdad es que una ley que los prohíba no va a hacerlos desaparecer. Por eso hay que fijarse en los matices de esa ley. Lo primero que llama la atención es que la ordenanza no fue aprobada de forma unánime. Si el problema escala a la dimensión de lo que pasa en San Francisco, el gobernador Newsom manda a la Guardia Nacional para enfrentar el problema de los adictos. Newsom puede ser el coco de los republicanos, pero la verdad es que no duda en usar sus métodos cuando es necesario. Por ejemplo, para enfrentar la epidemia de adictos en el estado, en cuyo caso, usó a la Guardia Nacional y a la patrulla de caminos. El movimiento es parte de una estrategia legal más amplia que incluye a los departamentos de policía locales y a la oficina del fiscal del estado. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte.